sí, con mucha emoción le damos la bienvenida a Andrés Bartabedian, Audición Gomidas. Bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, un gustazo. El gusto es Encantado de estar nuestro. en esta nueva etapa, además. Esta nueva etapa y con estas nuevas formas, ¿cómo ha Bueno, venido el Zoom a tu vida? bueno, la verdad me costó un poco entrar, pero ahora ya como acostumbrándome. No soy un especialista en Zoom, eso sí, en general participo. No quedó otra tampoco, ¿no? No, no, no. Y como docente también, el tema de las plataformas ha sido un tema que hubo que acostumbrarse. Sin embargo, no utilizo Zoom específicamente porque en el caso de los muchachos con los que trabajo es bastante complicada la conectividad y además viste que el Zoom consume muchos datos, entonces prefiero trabajar por plataformas específicas de Ceibal. Van surgiendo distintas alternativas. Lo bueno es poder adaptarse tanto a esto como a cualquier eventualidad que vaya surgiendo en distintos trabajos. Andrés, presentábamos recién tu vasta trayectoria como docente y No. como crítico cinematográfico. Y puntualmente vamos a hablar un poquito de todo lo que te representa, pero con esto de ser crítico de cine. En la docencia es más entendible porque todos conocemos cómo formarse para ser docente o cómo especificarse en distintas áreas. Ahora, ¿cómo te convertís en crítico? Bueno, convertirse en crítico es un tema. En realidad, todo empezó por la cinefilia primero, o sea, mi amor por el cine, mi pasión por el cine y a empezar a ir casi a diario a Cinemateca desde que tengo 18 años. En esos primeros años recuerdo los veranos teniendo un promedio de una o dos películas por día. Y después los festivales en Semana Santa y ese tipo de cosas. Y a partir de ese gusto empezás a conocer más, leía, consumía, coleccionaba los boletines de Cinemateca, que sin internet era la forma de acceder a determinada información sobre ciertas cinematografías de otras partes del mundo y ciertos autores específicos. Y en determinado momento se presentó la oportunidad de hacer un curso en Cinemateca mismo, con gente como Martínez Carril, que es uno de los señeros sostenedores de la Cinemateca, como uno de los grandes críticos que tiene el Uruguay, que es Guillermo Zapiola. Y me acuerdo además la oportunidad de trabajar con el famoso Homero Alcinate Benet en ese curso, así que fue todo un honor, poco antes de su fallecimiento, y que digamos que es un mojón en la crítica cinematográfica del Uruguay. Así que ahí me formé y después lo que necesitas es empezar como a agarrar el dominio de la escritura también, que es básicamente a través de lo que yo me manifiesto en la revista. Y bueno, y ahí también en ese curso nos daban algunas pautas sobre periodismo y ese tipo de cosas. Y después que a mí me gusta realmente escribir y bueno, y he como cultivado ese género, digamos, en la crítica, más que la crítica radial o de televisiva no hablemos, pero bueno, alguna participación en radio sí, pero sobre todo en la escritura. Que tiene que ver un poco también como con tu otra cara o la misma que se conjuga de docente, ¿no? Como lo más pedagógico quizás. En Ahí cuanto va. a la docencia, te desempeñás como, corregime, profesor de inglés y en su Sí, momento de historia armenia también en el colegio ahí está. Nugarián. Tiene ¿Qué mucho, significa para vos? sí, Sí, la docencia en cuanto a la transmisión, porque el crítico en definitiva es un nexo entre la obra y el espectador y lo que intenta es transmitir algunas pautas, algunos códigos de lectura de esa obra y digamos, acercarla de algún modo con una reflexión en torno a ella, ¿no? Que involucra distintos aspectos de esa obra, ¿no? ¿cómo relacionás esto con tu rol de docente? Y no, sobre todo por la cuestión esta de tener que transmitir un conocimiento que viene de otro lugar, que, por ejemplo, lo que llamamos la transposición, ¿no? Didáctica, el transmitir cuestiones que vienen de la academia y hacérselas llegar a los gurises
de un modo accesible, es una forma también de ser un mediador, digamos, de algún sentido. En los dos casos hay una mediación. Y estos tantos años que estuviste en el Nubarian como profesor de historia armenia, ¿cómo fueron para vos? Y primero que fue todo un orgullo haber trabajado en el lugar donde yo me formé, eh, que además tiene toda una historia vinculada a mi familia, porque mi abuelo, digamos, fue educado en uno de los orfanatos de la UAB, y entonces había como una historia ahí que tenía que ver con lo familiar, porque a partir de eso mi abuelo fue el que promovió que yo estudiara en el colegio armenio. En mi familia no podían sostener económicamente el colegio, y mis abuelos, digamos, mi abuelo y mi abuela, decidieron que teníamos que ir ahí. Y bueno, eso fue todo un mojón en mi vida, además por la cantidad de amistades que he generado en ese lugar y que se conservan hasta el día de hoy. Y por otro lado, bueno, estaba esa faceta por un lado, y después estaba el tema de desarrollar el aspecto histórico de mi formación, y eso no fue tan sencillo en el colegio, porque digamos que en un principio tenía otras expectativas en cuanto al conocimiento que yo debía transmitir y que los muchachos debían incorporar de algún modo. Eh, Recuerdo que en las primeras épocas no fue muy bien vista mi forma de encarar con muchos textos y muchas lecturas y muchas fotocopias, y creyendo, apostando, digamos, a un conocimiento fuerte de la historia armenia. Era difícil además concebir lo armenio digamos, de la misma importancia. Eso fue toda una lucha durante todo ese tiempo, dignificar, digamos, lo armenio en la visión esa de que si estás ahí es porque realmente ese es un diferencial, y que no puede ser que eso sea el último orejón del tarro, digamos, y que no importe porque no llevaba las mismas calificaciones o no tenía la misma importancia curricular que las demás materias, las demás asignaturas. Eso fue toda una lucha durante todo ese tiempo, en tratar de dignificar ese vínculo de lo armenio en esa institución tan particular con los alumnos y con la currícula, ¿no? Y bueno, entonces hubo distintos momentos, hubo preciosos momentos también de generación de determinados productos finales con alumnos, como muestras, como documentales. Y bueno, y en ese camino siempre hay quien te ve mejor, quien te ve peor, ¿no? Quien toma más de lo que vos, claro, y quien toma más, quien toma menos, y quien te ve como buen profesor o como mal profesor, siempre intentando, ¿no? Ser profesional y mantenerlos desde el respeto, ¿no? Eso siempre. Acá me tiran una data que te quiero preguntar, a ver, ¿quién es el Pelo Bartavedian? Ah, el pelo. Esa es una denominación de uno de mis queridos alumnos, que es Ari Chambleán, si no me equivoco. El Colo fue uno de esos alumnos, además, de los que tengo el orgullo de decir que fui su profesor, porque ha seguido participando y militando activamente en la colectividad, y él fue uno de los que participaba en un taller extracurricular que teníamos, que era sobre específicamente la temática de genocidio, donde no solo abordábamos el genocidio armenio, sino la temática en general. Y bueno, y ahí se formó un grupo lindo de personas con las que tuvimos un vínculo precioso, y que por suerte mantenemos hasta el día de hoy. Ya que mencionás esto de adentrarse... El pelo será por esto, ¿no? Imaginamos que sí. Ya que mencionás todo esto, Andrés, te has especializado en la temática de genocidios y has usado tu labor y tus conocimientos en relación a esto y en pos de transmitir lo que son los genocidios. ¿Por qué elegís especializarte en este tema? Bueno, en realidad eso fue como
yo digo que es como canalizar un hecho que me marca, como nos marca a tantos descendientes de armenios, ¿verdad? Pero es una forma de algún modo, de hacer algo con eso con lo que de algún modo venimos, y los que además asumimos la armenidad como una opción y no solo como una cuestión sanguínea y el portar un sufijo ian al final del apellido, cuando lo asumimos como una opción, eso fue una posibilidad también de canalizar parte de mis intereses y de ese hecho que me atravesaba de distintas maneras. Y bueno, y cuando surgió la posibilidad de irse al Instituto Soriano a hacer un curso sobre genocidio, no lo dudé, y a partir de ahí sí, definitivamente marcó mi idea de que esa era el área dentro de la historia donde yo quería desarrollarme más. Después también tuve la posibilidad de estar en Israel y bueno, y definitivamente confirmarlo. Y bueno, y a partir de eso, entre toda esa, que también tiene un aspecto emocional importante, ¿verdad? Ahora lo he vinculado a mi otra pasión, que es el cine, y entonces por eso ustedes deben haber ahí leído que en los últimos años, este año no se pudo hacer, pero íbamos por la tercera edición, he tratado de vincular el genocidio y el cine en unos cursos organizados por la Asociación de Profesores de Historia del Uruguay, y bueno, y la verdad que he tenido buenas repercusiones, y este año íbamos a tratar de trasladarlo a la costa, pero no se pudo por la pandemia. Así que esperamos que el año que viene se pueda realizar de algún modo nuevamente. Siempre resulta muy interesante ver cómo profesionales de distintas disciplinas, ya sea del arte o de otros rubros, logran trasladar un pedacito de lo que es la causa o la cultura armenia a su pasión personal. Creo que vos lo que has encontrado es como una forma de poder unir hoy hablabas de la relación entre la docencia y la crítica cinematográfica, y a esto se le suma tu identidad armenia. ¿Juega un rol fundamental en tu labor, tu ser armenio? Totalmente. Tan es así que cuando me presento en las clases desde hace más de 20 años, yo, como en general hacen los profesores que ponen el nombre en la pizarra, antes el pizarrón, yo en realidad lo que hago primero es nombrarme y esperar la reacción, que casi siempre se manifiesta en alguno de ¿qué dijo? Porque cuando digo Andrés Bartabedian, ya, y eso que no es de los apellidos más difíciles, ¿verdad? Eso te iba a decir, eso que Bartabedian es recontra legible. Claro, pero ahí ya suena algo extraño, y cuando ellos de algún modo reparan en eso, yo ahí lo anoto y explico de dónde surge, y la primera clase en general está dedicada a decir cómo esa armenidad hace parte de lo que yo soy, porque al presentarnos yo me estoy presentando también de esa manera, y aprovecho para hablar del genocidio, que me miran con cara de, ¿qué es esto? Está loco, no entienden nada. Después con el tiempo empiezan a entender de qué se trata, porque digamos que ellos están esperando al profesor de inglés que vaya a hablar y decirlo, claro. Y bueno, y eso lo saca un poco de contexto, pero eso lo hago desde que empecé a trabajar en la educación, y realmente yo no creo que todos recuerden de qué se trata esto de ser armenio y la armenidad o el genocidio, pero que en algunos casos eso queda, y esto se empieza a difundir y se da a conocer, y cuando escuchan, si en algún momento escuchan un 24 de abril, que hay un pedacito en la tele de algo que sale, o lo que sea, y bueno, capaz que se acuerdan de que hubo un teacher que les contó un poco de dónde venía eso. Y de eso se trata, ¿no? De poder aportar desde el lugar que le ha tocado o que ha elegido cada uno. Como te comentaba hace unos días, el interés de convocarte para conversar en nuestra audición surge de que vimos tu nombre en una actividad que se realizó ayer, ¿verdad? Un homenaje a Mario Benedetti. ¿Querés contarnos de qué se trató? Sí. No, perdón, que te corté. Por esta vía también decía. Fue por esta vía, ahí va. Que nos cuentes de qué se trató esto en lo que estuviste participando. Bueno, la verdad que fue una actividad preciosa, salió muy bien, y
una primera parte en donde 3 profesoras sanduceras se encargaron de ubicar a Mario en el contexto histórico y en el contexto de su obra en general. Esto fue organizado por la Asociación de Profesores de Historia del Uruguay y respaldado por la Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay y la Fundación Mario Benedetti, lo que para mí significó todo un orgullo. Y bueno, y la segunda parte era donde yo participaba, hablando un poco del vínculo entre Benedetti y la cinematografía, y ahí trabajé un poco en la relación entre el cine y literatura, el problema de las adaptaciones, y luego algunos fragmentos específicamente de 2 películas que fueron La Tregua y Gracias por el Fuego, que surgen de 2 novelas muy famosas de Mario y que las dirigió el mismo director, que es Sergio Renán, que son 2 de las películas que han tenido más reconocimiento de las que se vinculan con su obra, ¿verdad? Más o menos en eso consistió la actividad, y pudo participar gente, esto es lo bueno que tiene el Zoom, más allá de no poder encontrarnos, o de que al momento de proyectar las películas a través de Zoom, la calidad no sea la mejor y haya trancas y ese tipo de cosas. Esa es la parte negativa, pero la parte positiva es que puede participar gente de distintas partes del mundo, entonces hubo gente conectada desde Estados Unidos, desde Inglaterra, desde España, y eso está muy bueno, la verdad que sí. Sí, y de alguna forma los comentarios que recibimos fueron positivos, así que contentísimo. Bien, entonces nos alegramos de que así sea, de que puedas ir adaptándote a las nuevas dinámicas, a las cuales nos vemos casi que obligados a aceptar. Y bueno, vemos que la actividad es constante, esto ocurrió el día de ayer y por este mismo camino seguirás, ¿no? Bueno, esperemos, es la idea. Mientras haya convocatorias, yo siempre estoy dispuesto porque me gusta mucho lo que hago en ese sentido. Y bueno, esto siempre se complementa, que en general este año va a ser difícil, pero todos los años hay instituciones educativas a través de colegas que me llaman para conversar sobre el genocidio armenio, sobre el genocidio como fenómeno, de sus aspectos teóricos, jurídicos, y bueno, y siempre pongo el caso armenio como un ejemplo arquetípico de genocidio moderno, ¿verdad? Así que en ese sentido siempre ahí nos estamos moviendo y bueno, tratando de difundir la causa desde nuestra visión y nuestro granito de arena, ¿no? Muchas gracias, Andrés, por la entrevista y por ese granito de Armenia y de arena, ¿sí? Que a todos los armenios nos identifica. Estamos más que a las órdenes para difundir futuras actividades en las cuales te encuentres. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y ha sido un gustazo. El gusto fue nuestro, gracias.